con el tema. Si bien manifesté en los puntos anteriores cosas que son muy delicadas, esta más todavía. Estamos hablando de la salvación. ¿La salvación la da Jesucristo o no la da Jesucristo? Ya de por sí, al decir que Jesús no es Dios y demostrándolo como lo vimos en la Biblia que sí es Dios en la tierra, los testigos de Jehová dicen que la salvación no se garantiza por Jesús ni es de Jesús. Miren lo que dice. Si ustedes ponen en Testigo de Jehová jw.org, van a ver en su página qué es la salvación y miren lo que dice en estas partes, por ejemplo. La Biblia dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Sin embargo, eso no significa que nos ganamos la salvación. Esta es una dádiva de Dios, un regalo que nos hace por su bondad inmerecida o gracia. Por lo tanto, acá dice, los escritores de la Biblia utilizan a veces los términos salvar, salvación, para transmitir la idea de liberar a alguien de un peligro o de muerte. Sin embargo, en muchas ocasiones se refiere con ella a la liberación del pecado. Como la causa de la muerte es el pecado, aquellos que son salvados tienen la esperanza de vivir para siempre. ¿Cómo se obtiene salvación? La salvación es creyendo en Jesús y demostrarla obedeciendo sus mandatos. La Biblia dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Por lo tanto, la salvación se obtiene por medio de las obras. Mire lo que dice ahí abajo, un poquito más abajo. ¿Es posible perder la salvación? Sí. Igual que una persona que se ha salvado de morir ahogada podría caer o saltar al agua nuevamente. Quien ha sido salvado del pecado podría perder la salvación si no sigue demostrando su fe. Por lo tanto, para los testigos de Jehová, la salvación es una cuestión de fe en Jesús. No habla del arrepentimiento, no se habla de la sangre del cordero derramada para perdón de pecados, porque para ellos Jesús no es Dios. Y hay que hacer obras. ¿Qué tipo de obras me estás pidiendo que haga, testigo de Jehová? ¿Que me quede sumiso a la doctrina de la atalaya? ¿Que me quede sumiso como un clavo fiel o que me quede sumiso haciendo el mandado de dar la revista, yendo a las plazas, yendo a las casas para tratar de traer adeptos a la iglesia? Y aún así, como lo demostré en los videos anteriores, no saben siquiera si van a ser salvos, porque los que realmente van a ser salvos son 144.000 según ustedes. Por lo tanto, tienen un número limitado y ni siquiera saben si son salvos, porque se puede perder esa salvación si no continúas haciendo obras, porque lo dice acá. Igual que una persona que se ha salvado de morir ahogada podría caer o saltar al agua nuevamente, quien ha sido salvado del pecado podría perder la salvación si no sigue demostrando su fe. Por esta razón, la Biblia exhorta a los cristianos que han recibido la salvación a que luchen tenazmente por la fe. También les aconseja que sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la salvación. Ustedes que me siguen en el canal y han visto mis videos anteriores saben que la salvación es un regalo. Mire lo que dice acá en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La salvación para poder ir al cielo, ir libre de todo pecado, es pedirle perdón a Dios por tus pecados y decirle que la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpió con su muerte. Por lo tanto, nos regala Espíritu Santo y el paraíso. La salvación va por ese lado. La salvación, una vez obtenida, no se pierde. No es como que vuelvo a caer al agua. Nos dio regalo. Después tenemos que edificar tesoros en el cielo. Porque hay momentos que podemos edificar tesoros, pero también podemos edificar otras cosas que no son buenas ni agradables a Dios. Como lo vimos en los videos anteriores también, el mal cristiano, si bien pierde los galardones, sigue siendo salvo. Entiendo que la salvación se puede perder por una sola cosa cuando se habla de que somos templo del Espíritu Santo y si destruimos nuestro templo, nuestro cuerpo, también Dios nos va a destruir. Pienso que por ese lado se puede perder la salvación. Es una interpretación mía personal de ese versículo y creo que pueden hablarlo con los pastores y hermanos que estén en sus iglesias. Pero por lo demás, hermanos, una vez arrepentidos de corazón y creyendo de fe en el sacrificio de Jesús, entendiendo que Él es el Salvador y el Mesías, nos dan el regalo, nos dan el Espíritu y nosotros tenemos que seguir nutriendo ese Espíritu.
¿Se acuerdan esto de que hablé del arrepentimiento? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, por lo tanto, el arrepentimiento de pedir perdón y dejar que la sangre de Jesucristo nos limpie, ese sacrificio enorme por todo el mundo nos dará salvación. Pero la tristeza del mundo, ojalá, mi estimadísimo hermano, si sos testigo de Jehová o de otra religión, y esto que te estoy diciendo te genera un arrepentimiento que no sea mundano, sino que sea de Dios, que sea un arrepentimiento sincero que te lleve a la salvación. Porque si te encerrás en una tristeza de decir, pucha, vamos a poner entre comillas, acá Juan tiene razón y me equivoqué toda la vida, no importa absolutamente nada. El arrepentimiento de Dios es para salvación, no te lleves a un arrepentimiento que te lleve a una muerte. Estos videos están inspirados para ayudarnos, guiarnos entre todos y traer más vidas a la salvación. No solo 144.000, todos. Si metimos la pata, todos metemos la pata. Es cuestión de dar un paso y decir, reconocer, ser valiente, como manda la Biblia, y seguir adelante el camino de Dios. Podés apartarte de la religión esa y podés encaminarte a una iglesia cristiana como corresponde. Fíjate cuáles son las señales de esa iglesia. Podés mandarme mensaje, te indico en dónde hay iglesias en el lugar donde estás y podés arrimarte y hablar con quien sea. La verdadera iglesia siempre va a recibir con los brazos abiertos a quien sea. Y no importa el tiempo de tu vida, si dedicaste 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años de tu vida a una idea o a una ideología y no a Dios. Dios siempre recibe con los brazos abiertos a aquellos que le aman, siempre, y los hermanos cristianos más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así que, testigo de Jehová, no es cuestión de mantener con obras la salvación. Las obras son un alimento más para otra cosa diferente, no para la salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, ¿qué les parece? Y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Vieron? Ese Jesucristo que los testigos de Jehová manifiestan que no es un Dios todopoderoso, que es un arcángel, no, es un Dios y es nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, y somos llamados hijos de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando de Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La creencia de que él es el Mesías, la creencia de que su sangre derramó es para limpiarnos de pecado. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que arrepentirse, hay que mencionar la fe en Jesús, en el sacrificio de él, identificar y manifestar que la sangre de él nos limpia de pecado y bueno, recibir gozosos el Espíritu Santo y nutrirlos con todo el amor que Jesús quiere para nuestras vidas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Estamos hablando de la segunda venida, o el arrebato, mejor dicho. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bueno, metiste la pata, arrepentite. Yo también la metí y me pude arrepentir ante el Dios Padre. Y cada vez que cometo un error también sigo pidiéndole perdón. Sé que una sola vez bastó para que me dieran la salvación. Una sola vez bastó que le mencionara con lágrimas en los ojos y con el corazón a flor de piel que he cometido errores y que Jesús, el Mesías, murió por mí. Y agradeciéndole le pedí, por favor, que me hicieran nacer de nuevo para seguir en una vida nueva como cristiano. Y después fui y me bauticé en la iglesia. Y después fui y me reuní con hermanos e hice la cena. Y disfruto cada momento que estoy con ellos, y cada vez que canto, y cada vez que toco la guitarra, y cada vez que puedo hablar a los hermanos, y cada vez que hago esto. Así que hay que darle para adelante, queridísimos hermanos, es para bien propio de cada uno. Es una pastillita de paz, de amor y de gozo en nuestro corazón que nos da esa simple acción y ese regalo divino. La salvación sí viene de Jesús y tuvo un alto costo de sufrimiento en la cruz por todos. Así que hermanos, no digan que la salvación es por determinadas cuestiones, sino por Jesús. Ni por obra ni por nada, por Jesús, por ese Dios todopoderoso. Vamos a ir analizando más doctrinas y para terminar el video vamos a hablar de la organización, el cuerpo gobernante, cómo está estructurado los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, ¿qué es? Vamos a la página oficial y nos dice, el cuerpo gobernante es un pequeño grupo de cristianos maduros que dirigen la Organización Mundial de los Testigos de Jehová y su función es doble, supervisar la preparación de información bíblica que aparece en las publicaciones y que se presenta en las reuniones y las escuelas de los testigos de Jehová. Dice Lucas 12:42, realmente eso no
en Lucas no está eso. Así que el cuerpo gobernante vendrían a ser como los apóstoles modernos. Me estoy adelantando, pero es así, gente queridísimos hermanos. Son las palabras sagradas de los apóstoles modernos de los testigos de Jehová. Y supervisan lo que va a tener editado la revista del Atalaya, lo que venden. 2. Dirigir la obra que realizan los testigos de Jehová por todo el mundo. Esto supone supervisar la predicación y el uso de los bienes donados. Imagínense por qué lado va. Ahí estamos viendo una foto del cuerpo gobernante actual que estaban en reunión. ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 14. Me hablan de Lucas, ¿no? Lucas capítulo 14. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas palabras a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, aquel cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Acá Pedro le está preguntando acerca de quién sería el cristiano correcto. Entonces Pedro dice: ¿nos está hablando a nosotros o a todos? ¿Cómo es la cosa? Y Jesús le estaba hablando a todos. No existe una determinada jerarquía perpetua después de que vino Jesús. Vino Jesús, eligió a 12 apóstoles, uno le traicionó, eligieron uno nuevo, y después se sumó Pablo. Se entiende que los apóstoles eran las personas que habían presentado y eran verdaderos testigos de Jesús, verdaderos testigos de que lo habían visto y habían sido guiados directamente por Jesucristo. Pablo, si bien fue después de la muerte de Jesús, lo vio en su resurrección, porque el mismo Jesús se le apareció y el mismo Jesús tuvo estrecha relación hasta llevarlo hasta el tercer cielo, como él manifestó en las cartas de él. Así que cuando él pregunta quién sería el verdadero cristiano, según los testigos de Jehová toman este capítulo y estos versículos, para ellos autodenominarse siervos fieles, miren lo que dice acá. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel, el siervo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, está hablando de los que tienen que seguir adelante la vida como cristianos, cuidando de la mies y ayudándose unos a otros. Pero si uno de esos cristianos empieza a maltratar a los demás cristianos, mire lo que dice: mi Señor tarda en venir, empieza a decir el cristiano, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Como siempre sabemos que Jesús va a venir como ladrón en la noche, no sabemos, tenemos que estar velando, preparándonos, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso quiere decir, si vos tenés más conocimiento de la Biblia y enseñás engañando a la gente, más azote vas a recibir. Y si no haces las cosas correctas, vas a terminar con los infieles. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. En Santiago 3, 1, 2 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que hay que estar alerta cuando hablamos y queremos enseñar o hablar a los demás de Dios. Estemos muy atentos. Hay muchas señales que nos indican que es una suma responsabilidad. En Hechos 15 tenemos, por ejemplo: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Acá estoy hablando, estamos rodeándonos de lo... Me estoy guiando para darnos a entender qué es el cuerpo gobernante. Ellos dicen que todos estos versículos indican que el cuerpo gobernante continúa en la actualidad. Ellos hablan del siervo fiel, y ellos se llaman el siervo fiel. Después ellos dicen que el cuerpo gobernante viene de los ancianos que habían en Jerusalén, porque en un problema que hubo entre los judíos y Pablo y Bernabé, Pablo decidió ir con los apóstoles que se encontraban en Jerusalén para resolver el asunto. Y terminó Pedro resolviendo el asunto como apóstol. Pero hoy en día ya no existen más apóstoles. Apóstoles que tenemos son los que tuvieron enseñanza directa de Jesús y fueron elegidos por Jesús. Vamos a continuar, vamos a analizar la situación. En aquellos tiempos los judíos le decían a los cristianos que recién se convertían que tenían que circuncidarse como si fueran judíos para ser salvos. Y a lo último se entendió que no tenía nada que ver. La salvación venía por la creencia, por el arrepentimiento y por la sangre de Jesús. No por circuncidarnos, no por continuar con esas leyes que Jesús ya la había cumplido y había dado por fin para poner un nuevo pacto, que es el pacto del amor.
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces los judíos vieron que los no judíos se estaban convirtiendo y bueno, le querían poner el yugo de que se tenía que circuncidar. Pensaban que los cristianos continuábamos con las leyes de los judíos, pero era otra cosa, y es otra cosa. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo. Es decir, que ya de por sí los fariseos que molestaron tanto a Jesús ahora y que habían dado el paso de creer en Jesús, ellos, los grandes señores, decían que ahora también había que hacer cosas nuevas, cosas que Jesús no había dicho. Cosas como las doctrinas de las iglesias que estamos analizando. Ponen cosas que no corresponden, que no están en la Biblia, o que no están en el Nuevo Testamento. Entonces los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Mire qué barbaridad, dijeron, porque ya la ley no tiene nada que ver, ahora estamos bajo la gracia y el regalo de Jesús. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer del asunto, y después de mucha discusión Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, el Espíritu Santo para judíos y para gentiles. ¿Se entiende? Gentiles son las personas que no son judías. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por las gracias de Jesús seremos salvos, al igual modo que ellos. Así que hermanos, otra vez la salvación viene por Jesús y no poner cosas que nos corresponden. Ese es el concilio. Después murieron los apóstoles y quedaron en el lugar de los apóstoles. ¿Quiénes? Ya lo vimos en el video que tratamos la iglesia parte 2, la importancia de la mies y los dones espirituales. Pueden mirarlo ese video, acá están fragmentos. Quedan los ancianos, como mandó a Timoteo, como mandó a Tito, constituir ancianas, ancianos, diáconos, diaconisas, pastores, sabios, maestros, en las iglesias que continúan en cada una de las iglesias, en cada parte del mundo, sea acá en Uruguay, sea en África, sea en Nueva York, sea en Brooklyn, sea en donde sea, es la potestad de los ancianos de cada iglesia de poder dirimir con espiritualidad las cosas. Y no dependemos de ninguna institución mundial que nos mande, porque dependemos solo de Dios, que es más allá de una ciudad o de un pueblo, sino del universo. Los testigos de Jehová dicen: se dice que el cuerpo gobernante proporciona alimento espiritual a los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante proporciona alimento espiritual. No es Dios, no es el Espíritu Santo. Es el cuerpo gobernante que da alimento. ¿Y cuál es el alimento? La revistita. El cogobernante se describe a sí mismo como el representante y portavoz de la clase de esclavos fieles y discretos de Dios. Los testigos de Jehová, que profesan ser ungidos, que colectivamente se dicen que son el profeta de Dios y el canal para una nueva luz espiritual. El cuerpo gobernante no consulta con otros testigos ungidos a quien se dice que representan al formular políticas y doctrinas o probar material para publicaciones y convenciones. La autoridad del cuerpo gobernante era análoga a lo de los ancianos de Jerusalén en casos como el problema de la circuncisión del siglo I, lo que les acabo de leer. Ellos piensan que son iguales que los apóstoles del siglo I. La mayoría de los testigos que profesan ser ungidos no tienen autoridad para contribuir al desarrollo o cambio de doctrina. Se instruye a los testigos ungidos a permanecer modestos y evitar especular salvajemente sobre cosas que aún no están claras, en lugar de esperar a que Dios revele su propósito con el atalaya. Así que ahí tenemos la doctrina de los testigos de Jehová, y que es el cuerpo gobernante, superior a la Biblia e iguales se entiende que los apóstoles del siglo I, y que los seguidores no pueden especular salvajemente sobre cosas que aún no están claras y no pueden contradecir lo que el cuerpo gobernante dice. Los tienen allá arriba. Consideran que los integrantes del cuerpo gobernante son prácticamente los representantes de Dios, como dice acá, profetas de Dios, y el canal para una nueva luz espiritual. Gente, hermanos, hermanas, amigos de YouTube, ahí tienen el cuerpo gobernante actual. Son esas personas, los apóstoles modernos. ¿Qué les parece? La Watchtower dice que estructura su liderazgo basándose en un modelo opuesto por un cuerpo gobernante cristiano del primer siglo. Sin embargo, el término cuerpo gobernante no aparece en el Nuevo Testamento, tampoco aparece el concepto de un grupo pequeño y centralizado de líder. La palabra cuerpo gobernante no
existe en la Biblia. En el Nuevo Testamento no existe. Las doctrinas de los testigos de Jehová son establecidas por el cuerpo gobernante. Acá tenemos la página de donde podemos sacar. A los testigos de Jehová se les controla fuertemente por un liderazgo central llamado el cuerpo gobernante. Se dice que ellos son nombrados por el Espíritu Santo y transmiten instrucciones que reciben de Jehová y de Jesús. Hablan directo con Jehová y con Jesús. Interesantísimo. Sin embargo, los miembros del cuerpo gobernante son nombrados por Espíritu Santo bajo la dirección de Jehová y Dios y Jesucristo. Atalaya, 15 de marzo de 1990, página 18. En el Atalaya del 15 de marzo de 90, página 20, dice: estos superintendentes se esfuerzan por aplicar fielmente las instrucciones que reciban de Jehová Dios y Jesucristo mediante el esclavo fiel y discreto y su cuerpo gobernante. De modo que Cristo guía a la congregación mediante el esclavo fiel y discreto, ungido por Espíritu y su cuerpo gobernante. Atalaya, 15 de diciembre de 2005. El esclavo fiel y discreto es el que se porta bien en la parábola. El mayordomo fiel, que no le pega a los demás. Así se entienden ellos que son, los del cuerpo gobernante. ¿Dónde se encuentra la sede? Acá tenemos a Nueva York, ven el mapa, esto es Estados Unidos, acá está New York, famosa ciudad, acá está Brooklyn, como pueden ver, donde está lo redondo, ahí está la sede mundial de los testigos de Jehová. Es nuevita, la estrenaron hace muy poquito, antes estaban en otro lugar, pero ahora están ahí. Acá tenemos el mapa, si quieren ir, pongan en Google sede mundial de los testigos de Jehová, o en el GPS, y los lleva directo a ustedes, ¿ok? Ahí está la entrada, ahí se ven los edificios, miren qué bonito que son. Esos son el lugar donde está el cuerpo gobernante y los súbditos de ellos, que son muchas personas que están al servicio de ellos. Imagínense, es parecido a un cuartel con los oficiales y los soldados rasos, ¿no? Una vista de arriba del lugar, miren qué lindo ese arroyo, es alrededor de bosque. Miren qué lindo, hermoso el lugar. Recuerden lo que dijo Cristo. Cristo dijo, no, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El cuerpo gobernante sí lo tiene. Es ahí donde se dirige todas las instrucciones a los testigos de Jehová para todo el mundo. Miren esa foto del cuerpo gobernante reunido con esos árboles de fondo. Muy bonito. Les reitero lo que había dicho Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo lugar donde descansar. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús andaba para arriba y para abajo. No se preocupaba por lo material. ¿Quién dirige hoy el pueblo de Dios? Esta obra no es de hombre, dice. Finales del siglo XIX, Charles Taze Russell y algunos colaboradores se esforzaron por restaurar la adoración cristiana verdadera. Después, un poquito más abajo, dice, el presidente era el hermano Russell. Él era un estudiante sobresaliente de la Biblia que desenmascaró sin temor doctrinas falsas como la Trinidad y la inmortalidad del alma. Esto ya lo habíamos leído. El alma no es inmortal. Entendió que la vuelta de Cristo sería invisible y que los tiempos señalados de las naciones terminaría en 1914. Dedicó sin reverse su tiempo, energía y dinero a divulgar estas verdades. Está claro que Jehová y la cabeza de la congregación usaron al hermano Russell durante esa época crucial. ¿Quién dirigió hoy el pueblo de Dios? Esta obra no es del hombre. En 1919, 3 años después de la muerte de Russell, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto. Recién ahí apareció el, entre comillas, esclavo fiel y discreto, los miembros del cuerpo gobernante. ¿Para qué? Para darle a sus domésticos alimento al tiempo apropiado. Domésticos es el resto, ¿no? ¿Verdad? Es decir, empezó a ver quiénes eran los que dirigían la organización para regir el mensaje de la atalaya. Ya en aquellos años, en el Central Mundial de Brooklyn, Nueva York, había un grupito de hermanos ungidos que preparaban el alimento espiritual y lo hacían llegar a los discípulos de Jesús por el atalaya. La expresión cuerpo gobernante comenzó a aparecer en nuestras publicaciones en la década de 1940.
Recién en 1940 aparece el nombre de cuerpo gobernante. No existió en la Biblia, no existió al principio de los testigos de Jehová. Recién en 1940 aparece el nombre de cuerpo gobernante. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Bueno, acá dice, por medio de qué conducto nos alimenta Jesús hoy y por qué es vital que identificamos ese conducto. Hermanos, he perdido la cuenta de las veces que han llegado a mis manos artículos que decían justo lo que yo necesitaba cuando más lo necesitaba. Así expresó una hermana su gratitud en una carta dirigida a nuestra sede mundial. ¿Le ha pesado a usted mismo que ella? A muchos de nosotros sí. Y eso es algo que no debería sorprendernos. El oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No sé. Se interpreta y te vuelven otra vez a marear para que llegues al punto de entender el alimento de la atalaya que da el cuerpo gobernante a través del esclavo fiel es el que manda a Dios por medio del Espíritu Santo. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual, nuestra amistad con Dios depende de ese conducto. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios depende de ese conducto que es la atalaya, la revistita. Entonces, ¿cómo debemos entender la ilustración sobre el esclavo fiel y discreto? En el pasado, nuestras publicaciones han explicado lo siguiente. Jesús nombró al esclavo fiel sobre sus domésticos en el Pentecostés, en el año 33. El esclavo representa al conjunto de cristianos ungidos que a partir de ese año han vivido en la tierra en cualquier momento dado. Los domésticos son esos mismos ungidos, pero vistos como individuos. Y en 1919 Jesús nombró al esclavo fiel sobre todos sus bienes. En 1919 Jesús nombró al esclavo fiel sobre todos sus bienes. Mirá qué bueno. Es decir, sobre todos los intereses del reino de la tierra. ¡Wow! Bienes, platita, material, recaudación de la iglesia. Sin embargo, después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente este asunto con la ayuda de la oración, vemos necesario modificar nuestra forma de entender las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto. Y van a eliminar que ellos pensaban que el esclavo había empezado en el año 33 y quedó solo para el año 1919. Examinamos dicha parábola y vemos que tiene que ver con nosotros, sea que abriguemos la esperanza celestial o lo eternal. Se sacaron el esclavo fiel del año 33 en el Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, a los cristianos que escucharon la conversión de Pedro en ese momento, y ahora dice, no, cayó en 1919. A partir de la palabra que leemos, Jesús se refirió principalmente a sucesores que ocurrirían en nuestros días. Hablando de la gran tribulación, dijo que los habitantes de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Luego exhortó a quienes vivieran en el último día a mantenerse alerta con estas palabras. No saben en qué día viene su Señor, porque a una hora que no piensen que es, viene el Hijo del Hombre. En este contexto, al hablar de sucesos que ocurrieron en los últimos días, Jesús relató la parábola del esclavo fiel. Así pues, podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel, los integrantes del cuerpo gobernante, solo empezaron a cumplirse después de 1914, cuando comenzaron los últimos días. Eso es doctrina de los testigos de Jehová. ¿Qué les parece? ¿Quién entonces es el esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar y proveer alimentos espirituales durante la presencia de Cristo. A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. El esclavo fiel y discreto es los miembros, los 8, 9 o 10, ahora son 8, que integran el cuerpo gobernante y que dirigen todo y administran todos los bienes. Ahora bien, note que aunque se trata de un esclavo compuesto por más de una persona, la palabra esclavo está en singular. En armonía con este hecho, el cuerpo gobernante actúa como un solo, es decir, toma sus decisiones de manera conjunta. Debe destacarse que en la ilustración de Jesús, el esclavo fiel y discreto recibe dos nombramientos distintos. En primer lugar, se le pone a cargo de los domésticos y en segundo lugar, de todos los bienes del amo. Así que, de todos los bienes de la iglesia del mundo, administra estos muchachos del cuerpo gobernante. Puesto que la parábola se cumple exclusivamente en este tiempo del fin, ambos nombramientos tendrán que producirse después de 1914, cuando comenzó la presencia de Cristo como Rey. Y dan como ciertas cosas que la verdad sobresale de la Biblia, muchachos. ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? Dios no, Jesús tampoco. La expresión cuerpo gobernante comenzó a aparecer en nuestras publicaciones en la década de 1940. Y ahí tenemos el atalaya, la revistita, la corona, donde ellos manifiestan su doctrina.
Organización. La estructura es verticalista. La forma, las bases de predicadores hasta la cúpula superior de congregación. Circuitos, distritos, sucursales, zonas y el denominado cuerpo gobernante son con sede oficial en Watchtower, Nueva York. Es una sociedad anónima de características mercantiles. El trabajo de base, dedicación y venta de publicación son las congregaciones, de aproximadamente 100 personas por grupo. Cada una de estas congregaciones está dirigida por un siervo ministerial. Le sigue en jerarquía el cuerpo de ancianos o presbiterio. Estos forman el comité judicial, que posee la función de amonestar o en caso extremo expulsar a aquellos que disienten de las doctrinas básicas o que se hayan visto involucrados en pecados graves. El circuito lo forman de 20 o 25 congregaciones y lo dirige el superintendente o el siervo del circuito, y por encima de este se encuentra el distrito, grupo de circuitos a cargo de un siervo de distrito. Le siguen los superintendentes de zona y sucursal. Cada una de estas sucursales están a cargo de un director, por ejemplo, de un país, México en este caso, o Uruguay. Estos a su vez responden a la central de los Estados Unidos, es decir, el cuerpo gobernante. Cuerpo gobernante, Yanquilandia. Los testigos de Jehová están regidos por una organización de Estados Unidos, empresarial. La arquitectura que utilizan en sus reuniones ya viene armada y preparada de los Estados Unidos. Acá lo que manifiesta es cómo se desarrolla las reuniones de los testigos, donde una persona dirige la reunión, otra le atribuye determinada interpretación y se le hace pregunta a la gente que está en la reunión. Esa gente que está en la reunión contesta conforme a lo que dice la atalaya y tiene una pregunta de la atalaya y tienen que responder conforme a la respuesta que está ahí en el atalaya. Si responden de forma distinta, entonces está equivocado y no pueden disentir o dar su propio razonamiento aparte de lo que está en el atalaya. Así de estructurada es la situación. Pueden ver una reunión en una página de YouTube, acá en Destruyendo Algoritmos. Así son realmente las reuniones de los testigos de Jehová. Ponen ahí y van a ver cómo es una verdadera reunión de los testigos de Jehová. Finalizando ya al video, y espero que les haya gustado y hayamos aprendido entre todos. No quiero mucho tampoco ser denso. Hay un libro de una persona que integró el cuerpo gobernante, que ya no integra más, que es muy bueno, que se llama Crisis de Conciencia. Si lo buscan en internet lo pueden bajar gratuitamente y pueden leerlo totalmente gratis. Es muy bueno. Acá está la página, yo se lo voy a dejar abajo en el link. Ahí está cómo se puede observar, se puede leer de la primera página a la última. Léanlo si son de los testigos de Jehová y analicen lo que dijo uno de los miembros del cuerpo gobernante que arrepentido se retiró. Miren, por ejemplo, en ese libro lo que tenemos en la página 37. Mire lo que manifestó en base a lo que le acabo de decir y lo que analizamos de los dos videos de los testigos de Jehová que llevamos aquí en el canal. Un miembro del cuerpo gobernante, en el libro que le acabo de indicar, por ejemplo, en la página 37, se pregunta el autor: ¿dónde en la escritura puede alguien del cuerpo gobernante o cualquier otra persona encontrar una declaración inequívoca a la que puede señalar y decir, mire, aquí en la Biblia dice esto con claridad? No hay algo tan claro como la Biblia y no hay algo tan oscuro como la interpretación que dan los testigos de Jehová, que no pueden encontrar en la Biblia claramente lo que ellos quieren decir. Es lo que dice acá. Por ejemplo, dice: 1. Que Dios tiene una organización como la que aquí nos referimos en la tierra y utiliza un cuerpo gobernante para dirigirla. ¿Dónde en la Biblia se hace tales declaraciones? En ninguna parte en la Biblia. Que la esperanza de vida en el cielo no está accesible a todos y a cada uno de los que la abracen, que ha sido sustituida desde 1935 por la esperanza de vida en la tierra, y que la palabra de Cristo con respecto a los emblemas de pan y del vino, hacer esto en memoria de mí, no aplican todos los que ponen fe en el sacrificio propiciatorio. ¿Cuál texto bíblico hacen tales declaraciones? Que el esclavo fiel y discreto es una clase a la que solamente unos determinados cristianos pertenecen, que no pueden tener aplicación a los individuos y que actúa a través del cuerpo gobernante. ¿Dónde en la Biblia se hace tales declaraciones? Que los cristianos están agrupados en dos clases diferentes y cada uno de ellos tiene una relación diferente con Dios y Cristo, según sea su esperanza celestial o terrenal. De nuevo, ¿dónde en la Biblia se hace tales declaraciones? Entendió clarísimo que no existen los 144.000, que los 144.000 han de tomarse literalmente en su número y que la gran muchedumbre no se refiere ni puede referirse a persona que sirve a Dios en su corte celestial. ¿Dónde hallamos en la Biblia tales declaraciones? Que los últimos días comenzaron en 1914 y que cuando el apóstol Pablo habló de los últimos días con aplicación a partir de Pentecostés, no se estaba refiriendo a los mismos últimos días que lo hizo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3. ¿Dónde en la Biblia
dice eso, que 1914 es el año en el que Cristo se sentó por primera vez en el trono oficialmente como rey de toda la tierra y que esa fecha del calendario marca el comienzo de su vida. ¿Dónde dice eso? Que cuando la Biblia en Hebreos 11:16, que hombres como Abraham, Isaac y Jacob estaban esforzándose por obtener un lugar mejor, es decir, uno que pertenece al cielo, es imposible que se refiera a que iba a vivir en el cielo. ¿Dónde? Ni una sola de las enseñanzas de la sociedad que ahí se mencionan encuentran en las escrituras una explicación clara que le dé apoyo. Cada una de ellas necesitan de un tortuoso recorrido intelectual a través de explicaciones complicadas, de llevar a cabo una caprichosa combinación de texto para lo que en algunos casos es necesario un intrinsecado ejercicio mental. Todo ello para forzar un apoyo bíblico que en realidad está fuera de lugar. Pero fueron dichas enseñanzas de tan dudoso encaje en la Biblia las que sirvieron de base para juzgar la calidad cristiana de las personas, las que en última instancia fueron decisivas para decidir qué personas que habían gastado su vida en el servicio a Dios eran apóstatas. Hermanos, página 378, vayan y léanla, de un ex miembro del cuerpo gobernante que tuvo el coraje de hacer un libro que es gratis y lo puedes leer. Si él pudo haberlo hecho, también tú que estás viendo, hermana, que te estás reuniendo con los testigos de Jehová. Si no entendiste, si no te comprendiste, si todavía dudas, mira este video una y otra vez, analiza la Biblia, arrimate a hermanos cristianos, preguntale. Ninguno te va a correr porque fueras o no fuera de los testigos de Jehová. Mirá los cantidad de videos de testigos de Jehová que constantemente están batallando para salvar tu alma. Escucha tu corazón, amá a Dios y no ames a las congregaciones y a las personas. Seguí tu espíritu para que te dé libertad. Acá tenemos, por ejemplo, el que escribió el libro, y en internet también tenemos una declaración texto expreso. Tenemos declaraciones filmográficas que por último les voy a poner para cerrar el video. Espero que les haya gustado, estimadísimos hermanos. Le recomiendo compartir el video con otras personas. Si son testigos de Jehová, mándenle a algún testigo de Jehová. Le agradezco por haber aguantado tanto tiempo y hayan acompañado estos mensajes. Ojalá que nos haya servido a todos. De corazón lo deseo. Vamos a terminar el video viendo estos pequeños fragmentos del video que lo podemos conseguir en internet, que se llama Impactante Testimonio del Señor Raymond Franks, ex cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Miren lo que dijo. Por ejemplo, de los tiempos. La cuestión del fin del mundo, dijéramos, tal como la entendemos nosotros. Ustedes hablan del fin de los tiempos, del sistema de cosas, vamos, los testigos hablan. Me gustaría que me dijera cuál es su opinión sobre toda esta sucesión de fechas que se han producido. Primero el año 1874, luego el año 14, luego hubo el asunto de que iban a bajar los padres de la Biblia el año 25, se construyó esa casa en California. Me gustaría que me contara un poco todo esto, esta sucesión de fechas, los retrasos, etc. Pues el primer presidente, el fundador de la Watchtower, la atalaya, Russell, Charles T. Russell, él se atrajo al movimiento de Guillermo Miller en los 1800. La idea era que la venida de Cristo estaba bien cerca. Y primero él aceptó la idea de que los postreros días habían comenzado en el 1799. Fijó la fecha de 1874 para una venida invisible de Cristo. Y dijo que 1914, 40 años después, marcaría el fin de todo. Y para esa fecha, Cristo habría tomado control completo de toda la tierra. Pero cuando pasó 1914 y el fin no vino, al principio se esforzaron por retener las mismas enseñanzas, pero luego cambiaron totalmente. Trasladaron el comienzo de los posteriores días en 1799 a 1914. Antes era el fin, ahora era el comienzo. Un pequeño error, 1700 ha dicho usted. 1799 era el comienzo. Ajá, era 1799. No era 1874. No, eso fue cuando Cristo vino. Perdón. Vale, ok. Bien. Así que ahora 1914, en vez de ser el fin de los posteriores días, era el comienzo de los posteriores días.
y también la venida de Cristo se trasladó. Miren la de reflexión que ahora él dice 1874 por estos tiempos. Miren qué interesante. igual. Ahora, últimamente, después de haber dicho por 70 años que la generación de 1914 será el fin final de todo y la entrada del nuevo mundo de Dios, ahora el año pasado cambiaron eso también. Y desligaron la frase esta generación, cuando Cristo dijo esta generación no pasará, desligaron la frase de la fecha, pero todavía retienen la fecha. Y el problema para mí Ahí, miren. no es que haya errores, todos cometemos errores, yo cometo errores, pero la cosa es que vinculan el nombre de Dios a esas fechas y conectan a Dios con esas predicciones. Dicen que son revelaciones basadas en la palabra de Él. Recuerden que el cuerpo gobernante es el que da el alimento por el atalaya, porque todas esas fueron predicciones del atalaya a los seguidores. Por lo tanto, ¿cómo el Espíritu Santo o Dios o el cuerpo gobernante, recibiendo instrucciones directas de Jehová y de Jesús, se haya equivocado? Y ahí también contradicen su propia doctrina. La cuestión. Su propia doctrina. ¿Está incorrecto? Mal incorrecto. Vamos a ver otro video que es un poquito más corto. Mire lo preocupante que él está y él entiende. Son puntos que vimos en estos dos videos que es importante que lo diga un ex miembro del cuerpo gobernante. Su derecho para guiarse por su propia conciencia, su derecho de leer e investigar y ensanchar Los cristianos que siguen a los su testigos de Jehová conocimiento. Pero todo eso es controlado. no pueden pensar por sí mismos. El asunto llega al punto donde para ellos lo que viene de la organización es como si fuera que viniera de Dios mismo. Se les enseña que la organización es el conducto de Dios, el único conducto de Dios, y que por medio de ese conducto Dios habla a los humanos, da su mensaje para toda la humanidad a través de ese conducto. De modo que si la organización ha hablado, para ellos llega a ser como si Dios hubiera hablado. Y considero eso peligroso. Conduce no solo a la desilusión, sino al fin y al cabo, en muchos casos, puede conducir a la pérdida completa de la fe. ¿Vieron qué importante lo que está diciendo? Está diciendo que lo pone... Yo le quisiera mandar un saludo a un tío mío, muy querido tío, que lo aprecio un montón y que pertenece a la organización. No voy a dar nombre porque me pidió que no diera nombre, pero lo quiero muchísimo y creo que estos videos están inspirados. Lo hago con mucho amor. Se lo dije personalmente, muchas cuestiones que están acá y seguiremos charlando como parientes. Pero ojalá que se rompan esas cadenas. El propio ex miembro del cuerpo gobernante lo dice, es muy difícil para ellos porque se cuentan como alienados en entender que el cuerpo gobernante es como el mensajero de Dios actual y en la Biblia no está eso, de ninguna manera. Y mire lo que dice con respecto a las riquezas. La mente de ellos, toda esa prosperidad material, los bienes raíces, las propiedades. Hace poquito ganaron un juicio en Rusia países, y tienen que Alemania, restituirle Francia, muchísimo dinero España, por una sede de Brasil. allá. Los grandes edificios, y ellos Ya van vieron la ahí imagen de de eso. visita y miran todo eso, muy impresionante. Y todo eso se convierte en evidencia de la aprobación y bendición divina. Pero lo material no es prueba de bendición. ¿Vieron? ¿Escucharon? Cristo no tenía nada de eso, sus discípulos no tenían nada de eso. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron, mira, Señor, al templo, qué grandes edificios. Jesús no dijo que esa era evidencia de bendición divina. Está clarísimo. Es clarísimo. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Predicaba con las enseñanzas, iba de un lado para otro. Es decir, las riquezas no son elementos que garanticen que esa organización, por tener esa cantidad de millones y millones de dinero y edificios, sea la que realmente represente a Dios acá en la tierra. Si no, miren el Vaticano también, muchachos. La mente de
Mire lo que dice acá, y puse esto, por ejemplo, dice, prefiero un hijo muerto a un hijo expulsado. Esta es la realidad a la que se enfrentan muchos testigos de Jehová, es decir, el miedo de perder el contacto con la familia dentro de los testigos de Jehová. Si hay un grupo de familia en los testigos de Jehová y vos querés disentir, te van a llevar a que si vos disentís con ellos, te expulsen de la congregación y también de la familia. Hay muchos videos de YouTube que hablan al respecto. Búsquenlo en mensajes de ex testigo de Jehová. Divina. No lo creo. Hay personas que tienen toda su familia como testigos, todos sus parientes. Para ellos salir de la religión significa cortar totalmente toda comunicación con esas personas. Es una decisión muy difícil de hacer y no es para mí tratar de indicarle a la persona lo que debe hacer, es para el individuo decidir por su cuenta. Queridísimo hermano, queridísima hermana, Nación. Dios quiera que sirva todo esto como elemento de crecimiento espiritual. Miren este último video, creo que es el último. Uno cuando comparece ante un comité judicial, uno entra ahí sin derecho ninguno. Dentro de la Ellos iglesia, tienen todos los derechos. Pueden preguntarle con quién usted ha hablado, ha recibido correspondencia de alguien, ha leído algún libro. Ellos tienen todo el derecho para hacer cualquier pregunta que les guste. Pero usted no tiene derecho ninguno, en efecto. Clarísimo, ¿verdad, hermano? Clarísimo, hermano. Y aquí terminamos. Dios quiera que nos pueda iluminar. Dios quiera que podamos continuar en el peregrinando con amor acá con Dios y no atándonos a organizaciones que al último destruyen el alma y nuestro premio eterno en el cielo, allá con Dios. Queridísimo hermano, gracias a todos. Un saludo a todos. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo video. Traté de subir los 2 videos en la misma semana. En la parte 1 y la parte 2 así está completo y puedan nutrirse sobre esto y poder discutir. Si quieren comentar abajo pueden comentar sin ningún tipo de insulto y con respeto obviamente. Y vamos a tratar de dirimir la situación. Vayan a la iglesia, sigan orando, velando, que Jesús viene pronto. No sabemos cuánto. No sabemos si en el 2030, 40, 50, pero sabemos que viene porque es una promesa. Los quiero mucho. Cuídense.